¿Qué tan diferente es el UCM a los cómics de Marvel? Marvel ha estado escribiendo cómics durante años, con miles de historias y personajes. Por otro lado, el universo cinematográfico de Marvel comenzó en 2008 con Iron Man, y desde entonces hemos tenido docenas de películas y programas ambientadas dentro de este mundo. Aquí les dejo las más grandes diferencias entre los cómics y el UCM. En el UCM, la mayoría de los personajes tienen identidades públicas, pero en los cómics la mayoría usaba máscara y mantenía su alter ego en secreto, incluidos Tony Stark y Steve Rogers, aunque ahora sí tienen identidades públicas. Bucky Barnes es un año mayor que Steve Rogers en el UCM, pero en los cómics, Bucky tiene solo 16 años cuando lucha en la Segunda Guerra Mundial, mientras que Steve es 3 años mayor. Thanos quería eliminar a la mitad de la población ya que creía que salvaría el universo, pero en los cómics su motivo fue por amor a la muerte. En los cómics, Marvel tiene los derechos de todos los personajes, pero en las películas Sony todavía tiene los derechos de Spider-Man y los personajes vinculados a él. El color de cada gema del infinito es diferente en los cómics a las películas. En realidad es bastante notorio que ni siquiera una de ellas sea del mismo color. En Capitana Marvel, el gato no es un gato y se llama Goose, una referencia al piloto de Top Gun, pero en los cómics su nombre es Chewie, una referencia al piloto de Star Wars. En Capitán América Civil War son muchos menos personajes que en el cómic en el que se basa. En el cómic de Civil War, Spider-Man revela su identidad como Peter Parker como una forma de conseguir que más superhéroes firmen el pacto de registro. También es uno de los personajes que cambia de bando, del equipo de Iron Man al equipo del Capitán América, algo que no sucede en la película. También en Capitán América Civil War, Sam Wilson tiene un dron al que llama Redwing. En los cómics, Redwing es un halcón real con el que Sam tiene un enlace telepático. En los cómics, Namor es el rey de Atlantis, pero en el UCM lo reimaginan como el rey de Talocan. En Pantera Negra, Wakanda Forever. Después de que Steve Rogers fuera congelado en el hielo, los Vengadores encuentran su cuerpo en los cómics. En el UCM, Steve es encontrado por S.H.I.E.L.D. Flash Thompson es retratado como un deportista y un matón en los cómics, mientras que en el UCM es un chico rico y pomposo. Adam Warlock juega un papel crucial en la saga del infinito, inclusive es uno de los defensores de la gema. La visión en el UCM no llegó hasta después de este evento. Los 10 anillos en los cómics son anillos, pero son pulseras en el UCM. El equipo original de los Vengadores en los cómics estaba formado por Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man y la Avispa. En la película reemplaza a Ant-Man y la Avispa por Viuda Negra y Ojo de Halcón, y Steve Rogers como el Capitán América. El equipo original de Guardianes de la Galaxia en los cómics era Major Face Astro, Martin X, Charlie 27 y Yondu, pero en la película son Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket y Groot. Los miembros originales de los Illuminati eran Tony Stark, Namor, Reed Richards, Doctor Strange, Profesor X y Black Bolt. Sin embargo, la primera vez que vemos una versión de este grupo en el UCM en Multiverso de la Locura, están formados por Black Bolt, Reed Richards, Capitana Carter, María Rambeau, Barón Mordo y el Profesor X. En el Increíble Hulk, Bruce Banner se convierte en Hulk debido a un programa de super soldado que salió mal. Pero en los cómics, Banner está probando una bomba gamma cuando Rick Jones conduce hasta el sitio de prueba. Bruce sale a salvarlo y queda atrapado en la explosión. En Miss Marvel, Kamala Khan es referida como una mutante, pero en los cómics es una inhumana. Sin embargo, esto ha sido cambiado en los cómics, ya que ahora es una híbrida mutante inhumana. En Vengadores, la era de Ultron, Tony Stark y Bruce Banner crean a Ultron, pero en los cómics este es creado por Hank Pym. El agente Phil Coulson es un personaje original presentado en la película de Iron Man, pero fue agregado en los cómics junto a Nick Fury Jr. Carol Danvers obtiene sus poderes después de un accidente con un dispositivo Kree en los cómics, mientras que en el UCM sus poderes provienen del tercer acto. Jennifer Walters se convirtió en She-Hulk después de recibir una transfusión de sangre de Bruce Banner que le salva la vida cuando un mafioso le dispara. La abogada de She-Hulk
sufre un accidente automovilístico en el UCM y la sangre de Banner llega hasta su herida. Los orígenes de la Bruja Escarlata y Quicksilver siempre están cambiando en los cómics, pero una cosa es segura, la gema de la mente no ayudó a desbloquear sus poderes. Rocket fue una creación del Alto Evolucionador en Guardianes de la Galaxia Volumen 3, pero en los cómics es de un mundo donde los animales son modificados genéticamente para volverse sensibles. Michelle John Watson es un personaje original introducido para Spider-Man Homecoming. Si te gustan estos videos y quieres más contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones. Además, comparte este video con tus amigos para disfrutar juntos del emocionante mundo de los superhéroes. Wong es representado como más igual o superior a Doctor Strange en las películas, pero en los cómics originalmente era un sirviente. Quentin Beck, también conocido como Misterio, es un artista de efectos especiales y un intérprete secundario. En lugar de un ex empleado de Stark, Maria Rambeau nunca cofundó SWORD como lo hizo en el UCM, y Monica Rambeau obtiene sus poderes por exposición a energía extradimensional en lugar de pasar por el hechizo de Wanda. Tony Stark fue capturado originalmente en Vietnam, sin embargo en el UCM esto se cambió a Afganistán. Wanda y Pietro Máximo han sido referidos como mutantes y no mutantes, pero actualmente en los cómics fueron genéticamente alterados por el Alto Evolucionador y disfrazados como mutantes. Mientras que Ultron participó en la creación de Vision tanto en los cómics como en las películas, la gran diferencia es que en los cómics su cuerpo se basó en la antorcha humana. El nombre original de superhéroe de Carol Danvers era Miss Marvel, pero en las películas solo se le ha mencionado como Capitana Marvel. La primera aparición de Black Panther fue en un cómic de los Cuatro Fantásticos, pero en el UCM su primera aparición fue en la película de Capitán América. Nebula apareció por primera vez en un cómic de los Vengadores, pero en el UCM ocurrió en la película de Guardianes de la Galaxia. Red Guardian y Taskmaster ambos aparecieron por primera vez en un cómic de los Vengadores, pero debutaron en la película de la Viuda Negra. The Watchers apareció por primera vez también en un cómic de los Cuatro Fantásticos, pero su contraparte en el UCM lo hizo en la serie de What If. El Coleccionista aparece por primera vez en un cómic de los Vengadores, a diferencia de la película de los Guardianes de la Galaxia. El Gran Maestro aparece por primera vez en un cómic de los Vengadores, contra su contraparte que aparece en Thor Ragnarok. Mantis aparece por primera vez también en un cómic de los Vengadores, a diferencia de la película de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Yelena Belova aparece por primera vez en un cómic de Inhumanos, pero no hizo su debut hasta la película de la Viuda Negra. Thor solía tener una forma mortal llamada Dr. Donald Blake en los cómics. Sin embargo, este nombre aparece en el UCM cuando Thor usa una camiseta. Los poderes de Kamala Khan en los cómics incluyen cambiar de forma y agrandarse, mientras que en el UCM sus habilidades se basan en la luz. Yondu necesitaba un arco para disparar sus flechas en los cómics, pero todo lo que necesitan en el UCM es Silver. El primer villano de Tony Stark fue Crimson Diamond, pero luchó contra Ironmonger en el UCM. El primer villano de Bruce Banner fue el Ringmaster, pero luchó contra Abominación en el UCM. El primer villano de Doctor Strange fue el Barón Mordo, pero en el UCM fue Caesius. El primer villano de She-Hulk fue Nicholas Tralls, pero se enfrentó contra Titania en su serie. La Bruja Escarlata y Quicksilver originalmente eran antagonistas en ambos medios, pero lucharon primero contra los X-Men en los cómics y contra los Vengadores en las películas. Otros antagonistas que se convirtieron en héroes son Natasha Romanoff y Clint Barton, que pelearon por primera vez contra Iron Man. Nebula luchó por primera vez con los Vengadores, pero cuando los conoció en el UCM ya se había reformado. En Guardianes de la Galaxia, Nebula y Gamora son hijas adoptivas de Thanos, pero en los cómics se hace referencia a Nebula como la nieta del titán Loki. Sif es uno de los intereses amorosos de Thor, pero la conexión entre ellos dos solo se ha insinuado en las películas. Clint Barton se casó con Bobby Morse en los cómics, pero lo hizo con Laura en el UCM. Sin embargo, a Laura se la conoce como la Agente 19, al igual que Bobby en los cómics. La Viuda Negra y Bruce Banner nunca han salido en los cómics como lo hicieron en Vengadores
Vengadores: La Era de Ultron. Dos personajes que han sido pareja en los cómics, pero que nada tienen que ver en las películas, a pesar de mostrarse juntos en la pantalla, son Carol Danvers y Jane Rhodes. El Soldado del Invierno y la Viuda Negra también tienen una historia romántica que no se ha explorado en las películas. T'Challa se ha casado con Ororo Munroe, también conocida como Tormenta, pero tuvo una relación romántica con Nakia en la película de Black Panther. Scott Lang y Hope Van Dyne nunca han salido en los cómics como lo hicieron en las películas de Ant-Man. Mantis y Peter no son hermanos en los cómics, principalmente a que no son hijos de Ego. En Iron Man 3, Rhodey es Iron Patriot, pero su primera aparición en los cómics con este traje no fue hasta después de que se lanzó la película. Hugh Jackman está oficialmente en el UCM gracias a la película de Deadpool and Wolverine. Sin embargo, en cuanto a la altura, Hugh mide 1,88 m, pero en los cómics el personaje es conocido por ser más bajo. Jarvis es una persona física real que ayuda a Tony y a los Vengadores en los cómics, pero en las películas no es solo eso, sino que también es un sistema de inteligencia artificial muy sofisticado. En los cómics, Taskmaster es Tony Master y Antonia Dreykov en las películas. En los cómics, el anciano es un hombre tibetano de avanzada edad, mientras que en el UCM el personaje es interpretado por Tilda Swinton. George Darlington es el organismo mental diseñado solo para matar. Sin embargo, Darren Cross asume el papel de MODOK en Ant-Man y la avispa Quantum Mania. Los colores de visión eran los mismos a los de un semáforo, pero en lugar de ello, el rojo se volvió más violeta y el verde se volvió más gris en el UCM. Drax es verde en lugar de gris, pero se supone que esto fue para contrarrestar al color de Gamora, mientras que Gamora tiene círculos amarillos alrededor de sus ojos que no se trasladaron al UCM. Dormammu es representado como una persona con cabeza ardiente, pero eso no se traduce realmente en la película de Doctor Strange. La Pantera Negra de T'Challa nunca ha usado su traje con capa como en el cómic. Bruce Banner era originalmente gris cuando se transformó la primera vez en Hulk, antes de volverse verde. Clint Barton, Tony Stark y Steve Rogers son solo algunos de los personajes que desaparecieron después del chasquido de Thanos en los cómics, pero no así ocurrió en la película. Pero en esta visión de los hechos, Gamora y Natasha mueren por la gema del alma y Loki y Visión mueren a manos de Thanos, pero sus muertes en los cómics no son permanentes. Mientras que Thanos fue eliminado por Thor y Tony Stark en Avengers Endgame, sobrevivió a la saga del infinito en los cómics, pero aún así fue derrotado. El auto en el que Doctor Strange se estrelló era un convertible rojo, mientras que en la película es un Lamborghini. Vengadores: La Era de Ultron nunca se basó en el cómic que lleva el mismo nombre. Vale la pena mencionar que son completamente diferentes, ya que en el cómic involucra viajes en el tiempo y en la película esto no ocurre. Invasión Secreta es un evento importante en los cómics, donde se presentan la mayoría de los personajes del universo Marvel, en lugar de su versión del UCM, donde solo vemos a Nick Fury. Los X-Men y los Cuatro Fantásticos a menudo han sido parte de los principales acontecimientos de los cómics, como Civil War o Infinity War, pero debido a que sus derechos estaban con Fox, en ese momento esto no fue posible. Sam Wilson inicialmente obtuvo sus alas gracias a T'Challa en lugar de los militares. Sin embargo, obtuvo sus alas como el Capitán América gracias a los wakandianos. Brock Rumble, también conocido como Chris Bond, nunca fue un agente encubierto de S.H.I.E.L.D. que trabajaba para Hydra. Siempre ha sido abiertamente un criminal. Creo que es justo decir que el UCM está inspirado en los cómics en lugar de ser una adaptación directa de ellos. Si bien hay muchas diferencias, también hay muchas similitudes. En general, creo que Marvel hace un gran trabajo en adaptar estos cómics. Déjenme saber en los comentarios cuál es su película favorita. Esto es todo por ahora. Deja tus teorías y preguntas en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Esto es de Héroes y Villanos. ¿Y tú? ¿De qué lado estás?